El primer día de radio de tu vida. Cada nuevo emisor es un ataque a la concentración de medios. Cortázar 25, la vuelta a Julio en 25 minutos. Bienvenidos a Cortázar 25, la vuelta a Julio en 25 minutos. Mi nombre es Gonzalo Castro. Vamos a tratar en estos minutos que tenemos al aire de dar una idea de la vida y obra de Julio Cortázar, contando los hechos fundamentales que consideramos nosotros, pero también algunas perlitas para aquellos que ya lo conocen y no necesitan saber lo básico, sino tener algo más. No voy a estar solo haciendo el programa, sino que conmigo va a estar también Celeste Merián. Hola, Celeste. Buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Queríamos contarles que la banda de sonido que nos va a acompañar durante todos estos 25 minutos son todos los jazz que aparecen en la novela Rayuela, un libro muy conocido de Julio Cortázar. Hay un CD que los recopila, que se llama Jazuela. Sabemos que Julio era muy fanático de los discos de jazz, escuchaba 3 por día, y esto influyó de manera notable en sus escritos. Ahora vamos a arrancar con una breve biografía para conocer algunos datos de él. Bueno, dale, no tardemos más, empezamos. Obviamente empezamos el 26 de agosto de 1914, cuando Julio Cortázar nace, accidentalmente en Bruselas, debido que su padre se encontraba en una misión diplomática, trabajando allá para Argentina. En el momento en que nace Julio, desde el hospital se escuchaban las bombas que daban cuenta de la conquista de Bélgica por parte de Alemania. Julio Cortázar, años más tarde, diría que un nacimiento tan bélico no podía dar como resultado algo distinto a uno de los hombres más pacifistas que han pasado por el mundo. La guerra empujó a la familia Cortázar primero a Zúrich, para después ya instalarse en lo que sería Barcelona, donde vivirían 2 años. Terminada la guerra, en el año 1918, por fin pueden volver a la Argentina. Se instalan en Banfield, un lugar que en ese momento tenía precaria estructura, que según Julio favorecía el amor y la delincuencia en proporciones iguales. Allí tuvo una infancia cautelosa y temerosa debido a los cuidados de su madre. Pero él recordaría aquella infancia con mucha alegría, diciendo que en esa casa con gran jardín tenía su pequeño paraíso. A los 6 años lo abandona el padre, dejándolo en una mala situación económica y al cuidado de su madre y su hermana menor. Al padre no lo vuelve a ver en toda su vida y la única noticia que tiene es al momento de la muerte, firmar algún papel que le llegó por un tema testamentario. En su niñez y adolescencia se dijo, y él confirmó, que fue un joven muy solitario, al que le gustaba tener pocos y buenos amigos, algo que iba a mantener a lo largo de su vida, y que sobre todo le gustaba disfrutar de la paz de la soledad junto a los libros. Sí, bueno, Julio va a estar muy incentivado durante los primeros años de su vida por su madre, que le va a leer cuentos de Alejandro Dumas, de Julio Verne, que después van a influir notablemente en su lectura. A los 9 años escribe una novela, de la cual su madre y familiares desconfían de su autoría, no pueden creer que la haya escrito un chico de esa edad. Piensan que la copió, y esto fue lo que Cortázar dijo, su primer desilusión en la literatura. Había que pescarme por aquí, sacarme un poco al sol, porque yo leía y escribía demasiado. Incluso hubo por ahí un médico que recetó que había que prohibirme los libros durante 4 o 5 meses, lo cual fue un sufrimiento tan grande que mi madre, que es una mujer sensible e inteligente, pues me los devolvió, pidiéndome simplemente que leyera menos, cosa que yo hice en ese momento. Sin duda era necesario que hubiera un mayor equilibrio. Y entonces sí, es verdad que a los 9 años yo escribí una novela. No tengo la menor idea de lo que es, pero sí que era una cosa muy lacrimosa, muy romántica, en la que todo el mundo moría al final. Yo he sido siempre muy sentimental y lo sigo siendo. Tengo muy mal gusto, ¿sabes?, en materia de sentimientos. Soy fácilmente sentimental,
soy de los que lloran en el cine y luego salen disimulando la cara. Y entonces esa novela era muy lacrimosa, lo mismo que los poemas. Escribía sonetos a mis compañeras de la escuela primaria, esas niñas con trencitas así, de las que yo me enamoraba fatalmente, con un amor que solo podía terminar en la muerte, ¿comprendes? La muerte de un niño. Y entonces todo eso está muy escondido por mi madre, porque sabe que si yo lo encuentro lo voy a quemar y entonces no quiere. Bueno, Julio hizo la primaria en Banfield, en una escuela de la zona, y vivió allí hasta los 17 años. Había empezado sus estudios en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Filosofía y Letras, pero no pudo terminarlos debido a problemas económicos. Por eso se dedicó a dar clases como maestro normal y luego se perfeccionó en el profesorado en letras. En el año 1938 aparece su primer libro llamado Presencias, bajo el seudónimo de Julio Denis. Esos sonetos estaban muy marcados con las influencias que había tenido de sus autores preferidos. Del año 1937 a 1944, Julio estuvo enseñando en escuelas de Bolívar y Chivilcoy. Luego estuvo dando clases de literatura francesa en la Universidad de Cuyo durante 1 año y medio, y cuando llegó el primer gobierno de Perón decide marcharse a Francia. En el año 1949 aparecen Los Reyes, una obra dramática que mezcla el mito de Teseo y el Minotauro desde una perspectiva bastante original. Este fue su primer libro con éxito en cuanto a la recepción de gente. 2 años más tarde van a aparecer 6 cuentos reunidos en Bestiario, donde el autor va a abandonar un poco la preocupación formalista y ya podemos empezar a ver que aparece la manera de hacer cortasariana, un lenguaje coloquial más directo y elementos fantásticos del absurdo y del humor, todos ellos muy entrelazados. Uno de los textos más conocidos de este libro es Casa Tomada, un cuento al que se le connotó un significado político de crítica hacia el peronismo. Algo que el escritor no pensó en su origen, porque en realidad fue producto de una pesadilla, pero que más tarde va a confesar que esa interpretación podía llegar a tener algo de verdad. Así es. Después, en el año 53, se casa en París con Aurora Bernardes, la primera de sus 3 parejas importantes, de las 3 mujeres que más lo acompañaron en su vida. Al mismo tiempo empieza a trabajar como traductor para la UNESCO. Al año siguiente se muda a Italia por problemas económicos, era más barato vivir en Italia que en Francia, y sigue traduciendo, en particular la gran obra de Edgar Allan Poe, uno de sus referentes. En el año 62 surge Historias de Cronopios y de Famas, que un libro muy original que alterna el relato breve, el ensayo lírico y otros géneros para formar un híbrido bastante original. En él se pueden encontrar distintos manuales de instrucciones, todos muy irónicos y sarcásticos, aparte de personajes como los Cronopios, los Famas y las Esperanzas, que han generado gran pasión e identificación en el público del escritor argentino.